Oigan, buenas noches. Vamos a comenzar. En vivo vamos a estar hablando de la canalización. Bueno, mm, con lo básico de la canalización. Bueno, para aquellos que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Ramírez. Yo soy canalizadora, maestra y terapeuta holística. Bueno, lo que vamos a estar hablando en este en vivo hace parte de mi proceso de experiencia. Esto no va a ser imponiéndole el camino a nadie y tampoco vamos a entrar como en profundización, tal vez como yo lo haría en un curso, pero sí, sí voy a intentar aclarar algunas cosas. Bueno, también si se llega a escuchar un pitico de fondo, no sé por qué es la verdad. El micrófono está nuevo y todo, pero no sé por qué, por alguna razón se escucha alguna especie de ruido a momentos. Entonces, lo correspondiente a la canalización hay que tener presente lo que es literalmente canalizar. Bueno, la canalización se basa en entender la energía y poner el lenguaje, captar energía y poner el lenguaje. Como canalizadora es la mejor definición que yo puedo dar. Si bien las personas como yo estamos educadas en poder ver y sentir mejor la energía con cierta finalidad, hay que tener presente que no necesitamos tal vez de una educación especial para lo que es la canalización. A veces la gente no se da cuenta y canaliza sin darse cuenta o ser consciente de ello. Cosa que a mí me pasó cuando yo me pongo a mirar hacia atrás, muchos años hacia atrás, yo me empecé a dar cuenta como, oiga, yo ya canalizaba y no me daba cuenta, no era consciente de esto. Bueno, no es necesario estar tomando cursos extraños o cursos muy costosos. Para mí, la educación es algo fundamental. Normalmente siempre la recomiendo, pero yo también soy honesta y sé que o no tienen ganas, no tienen los medios o simplemente no les interesa lo suficiente, en cuyo caso cada persona va a vivir su proceso y su forma de aprender o reconectar. Bueno, entonces, como ya había comentado desde un principio, la canalización es la captación de energía. Literalmente, cuando un canalizador empieza a canalizar, lo que hace es abrirse a la energía entra y la persona, ya sea que la irradie al paciente o le ponga palabras, imágenes, la describa, por decirlo de alguna manera. Bueno, también hay muchas personas que confunden la canalización con lo que es la evidencia, lo que es la mediunidad, y no necesariamente. Sí puede ser parecido, pero no es igual. Por eso les decía que depende del enfoque al que se le esté dando. ¿Por qué? Porque una persona puede canalizar difuntos y eso sería un medium. ¿Mm? Una persona que canaliza difuntos, que presta su cuerpo, su energía para captar a personas que están ya del otro lado. ¿Sería una forma de canalización? Sí, pero no es igual a coger y canalizar, por ejemplo, ángeles. ¿Sí? Es diferente. Hay muchas formas de canalizar y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, otra forma de canalizar energía sin necesidad necesariamente de ponerle imágenes o palabras o un significado está, por ejemplo, el Reiki. El Reiki es una forma de canalización energética, pero en vez de ponerle palabras, símbolos, imágenes, sensaciones, lo que se hace es irradiar la energía por medio de las manos. Entonces, ¿qué es la cuestión? La energía entra y nosotros, como el medio para un fin, lo que hacemos es, según la técnica o según hasta donde lleguemos a manejar o fluir con esa energía, la irradiamos o le ponemos un lenguaje o le ponemos otro. Cuando tú ya tienes experiencia en la cuestión de la canalización, digámoslo de alguna manera, pueden aparecer diferentes formas de sentirla y de manejarla. Volvemos al ejemplo del Reiki, como les había comentado. El Reiki, aunque no pareciera, puede ser una forma de canalización de energía,
Pero si al principio es mera irradiación, ¿sí? Con tal de darle sanidad a la persona o ayudarle a limpiar, a depurar, bueno, el Reiki se utiliza para muchas cosas. Al momento que yo ya tengo experiencia en lo que es canalizar y fluir, la canalización da un paso más hacia adelante, por decirlo de alguna forma, se expande y puedo complementar mis tratamientos con visiones, palabras, emociones, sentimientos. Hay diferentes maneras en las que yo puedo llegar a trabajar la canalización, que es ahorita más adelante lo vamos a hablar un poquito más a detalle, bueno, tanto como es posible. Aquí trato de explicar lo que se siente o lo que se podría llegar a ver en caso de decir, oiga, ¿cómo sé si yo ya abrí la canalización y no me he dado cuenta? ¿Mm? Porque eso es algo que a veces sucede. A veces resultamos canalizando, a veces resultamos escuchando mensajes de nuestros guías o de nuestro yo superior o demás y no les damos la importancia que debería por pensar que estamos locos. Muchas de las canalizaciones, cuando se nos enseña, es que muchas de las palabras, de las emociones, de los significados que tienen las canalizaciones, las vamos a sentir como si fuésemos nosotros mismos hablándonos o instruyéndonos de alguna manera. No para todas las personas es así, porque si bien la canalización es única para cada uno, también va a tener sus similitudes, pero puede haber personas que canalicen y escuchen una voz externa. La mayoría de canalizaciones y personas que canalizan escuchan su voz muy internamente. Esto es algo que yo le digo a mis alumnos cuando, por ejemplo, tomamos el curso de registros, que es cuando ya es una técnica directa de canalización espiritual. Cuando tú canalizas, normalmente no vas a escuchar las voces como por allá afuera. Ay, fulanito, tal cosa, tal cosa. No tan necesariamente. Lo que vamos a aprender es a escuchar o lo que escuchamos puede llegar a ser coger y, por ejemplo, tú haces una pregunta y te viene la respuesta a la mente. Sí, no, haz esto, haz aquello, o no te das cuenta de tal cosa. Y es como si una parte de ti estuviera pensando, pero tú sabes que eso no viene de ti normalmente, que tú no pensarías con esas palabras con esa forma de razonar. Tú te conoces y sabes que eso no proviene 100% de ti. A veces la gente no se da cuenta, pero ya canaliza y, y eso a veces le ponemos tanta expectativa a lo que es la canalización que no nos damos cuenta que es algo natural. Nosotros los seres humanos, por decirlo de alguna manera, somos seres hiperenergéticos y también multidimensionales. ¿Mm? Más allá de según teorías o de que yo aquí estoy hablando desde mi punto de vista y lo que yo he aprendido. Bueno, entonces, si somos hipersensibles y multidimensionales, nosotros podemos llegar a conectar con diferentes, por decirlo de alguna forma, niveles de frecuencia y también podemos ser muy sensibles a la energía. Hay personas que son más sensibles que otras. ¿M? Para algunas personas puede ser más fácil, para otros puede ser más difícil, pero la captación de energía es algo que a todos nos puede llegar a suceder o canalizar la energía incluso sin darnos cuenta. Claro, si la persona está preparada, si la persona se abre para poder recibir la energía o los mensajes o al menos sentir más las vibraciones desde una forma equilibrada, va a ser mucho mejor. Bueno, hablando también de equilibrio, hay que tener presente que para canalizar no solamente es coger y, por ejemplo, lo que sería la escritura automática, que es tú coges un cuaderno y empiezas a escribir todo lo que te viene a la mente. ¿Funciona? Sí, funciona. Pero la canalización puede llegar a ser algo muy bueno como algo perjudicial. ¿Por qué digo esto? Sobre todo para los principiantes. Te expliqué que muchas veces eso pareciese que es como un pensamiento propio, ¿sí? No voy a decir que todas las veces, pero sí. Ahora, tanto si es un pensamiento propio como si fuese un pensamiento externo que pareciese que nos están hablando desde afuera, hay que saber diferenciar. ¿Mm? Si sobre todo tú eres una persona que no siente energías, que no sabe distinguirlas, que recién está comenzando
y de pronto no es como muy afín a sentir vibraciones o saberlas diferenciar, canalizar puede llegar a ser un peligro, porque o llega tu ego o llega un ser engañoso y te va a decir lo que tú quieres escuchar. ¿Mm? Los canalizadores más experimentados, y yo no es que me esté sumando mucho a la lista por la cuestión de que yo sea la mejor de todas, porque no, pero me voy a sumar a la lista por las experiencias que he tenido. Los canalizadores más experimentados sabemos que para poder tener una buena canalización necesitamos ser neutros y tener una voluntad fuerte de saber poner un pare si es así de necesario y saber distinguir cuándo es algo beneficioso y cuándo no, o cuándo dejarnos llevar por la energía y cuándo no. Esto es algo que solamente la experiencia va a poder dar. Yo en mi caso, yo ya llevo 10 años aproximadamente en toda esta cuestión de que es canalización, aprender a meditar, viendo cosas, todo extraño. Pero de alguna manera es algo que a través de los guamazos, porque voy a ser honesta, yo no aprendí fácil, yo no aprendí así como, o sea, en 8 días me tomé la masterclass de yo no sé en dónde y entonces ya, con los guías y con los ángeles y con... No, realmente no. Que ahorita más tarde les voy a comentar un poquito de mi proceso al aprender a canalizar. Como yo aprendí a los guamazos, como yo aprendí a veces a lo bestia, tuve que aprender a diferenciar, tuve que aprender a distinguir cuándo era un ser positivo y cuándo no, cuándo me quería engañar y cuándo no. Cuando yo daba, por ejemplo, ese voto de confianza y se burlaban de mí, cuando no, porque me pasó muchas veces. Algo que yo he hablado en diferentes envíos y que eventualmente lo voy a volver a tocar porque estamos volviendo a repasar temas que yo ya había hablado hace como un año, entonces lo estamos volviendo a retomar, es que los guías espirituales están para guiarte, los seres de luz están para ayudarte, pero ningún ser de luz busca dependencia de tu parte hacia él o hacia lo que sea. Ningún ser de luz te va a intentar manipular, te va a intentar obligar a que hagas algo, ningún ser de luz te va a exigir algo, ni te va a intentar hacer sentir culpable por la cuestión de tú tienes que salvar el mundo, tú tienes que ayudar a la humanidad, tú tienes que... No. Y en mi caso yo tuve que aprender a los guamazos y me topé con muchas cosas no muy bonitas. En base a eso, a los golpazos fue que generé la experiencia. Pero ¿por qué yo la pasé así y para otras personas puede llegar a ser más fácil? Porque para otras personas que tienen una sensibilidad más potente que la mía, les puede resultar siendo más fácil distinguir si tú te abres a la canalización en base a una deficiencia en tus emociones, a una necesidad de que te hablen de fulanito Pérez, de una necesidad que te validen tu punto o tu carencia mental y emocional, te puedes estar abriendo no necesariamente a canalizar cosas buenas, sino a o tu ego o a seres no tan positivos. Cuando nosotros vemos, porque en algún momento ustedes se van a topar con alguna persona que tenga esta filosofía. Hay muchas personas que piensan que los seres de luz, como ángeles, arcángeles, maestros, espirituales, etcétera, etcétera, piensan que son entes negativos. El hecho de que piensen en eso es porque en algún momento habrán conectado con un ser engañoso que se habrá hecho pasar por alguno de ellos. Cuando tú entiendes que ningún ser de verdadera luz, de verdadero amor, eh, intenta manipularte de ninguna manera, tú ya entiendes el por qué muchas personas caen y caen en un punto en el que resultan siendo engañados, resultan siendo defraudados, resultan teniendo muy malas experiencias, porque su necesidad es tan fuerte que por decirlo vibratoriamente, esa necesidad los hace vibrar tan bajo que van a conectar con seres en su misma capacidad vibratoria. Cuando hay alumnos que me quieren decir, quiero aprender a canalizar los registros akáshicos, quiero aprender a canalizar a mis guías y demás, yo siempre les digo, aprendan a subir su vibración. Tienen que aprender a meditar, tienen que aprender a trabajarse sus chakras como mínimo. ¿Por qué?
porque si tu vibración está muy baja, están tus expectativas al 100, que es algo muy normal que pasa en todos, pero si no sabes al menos empezar a subir tu vibración y conocerte, tus emociones, tu forma de pensar, la persona que tú crees que eres tú y tener como una identidad de ti misma o de ti mismo, llega cualquier fulanito Pérez de un mundo espiritual, quién sabe dónde, o tu ego haciéndose pasar por fulanito Pérez, y cogen y te patracean la vida. De esos casos ustedes pueden llegar a ver por YouTube y por donde ustedes quieran, busquen, de verdad, los van a encontrar. De hecho, yo recuerdo uno de una señora que decía que al principio todo muy bien, que le ayudaban, que lo aconsejaban, que incluso se casó, que hizo unas inversiones, que todo genial, y de un momento a otro se dio cuenta que empezaron a pasar las cosas no tan bien. Recuerdo mucho que hasta me alcanzó a asustar, porque hablaba de una manera en la que todo se sentía tan personal y decía yo al principio todo bien, pero eventualmente me empecé a dar cuenta que eso que me decían ya no pues, sucedía, o que si me decían que invirtiera en tal lado, perdía el dinero. Y lo que decían estos seres era, mantén la fe, mantén la fe, mantén la fe, tienes que creer porque es una prueba de fe, ta, 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 ta. Hasta que llegó un momento en que esa mentira fue tan insostenible que la mujer resultó perdiendo muchas cosas, su casa, creo que casi hasta su matrimonio, pero eso hace mucho tiempo lo escuché. Bueno, entonces, ¿qué pasa en estos casos? Cuando tú tienes un proceso de dependencia, como era el caso de esta mujer, que cualquier cosa ya no tomaba un vaso de agua si sus guías no le decían. Cuando tú creas un proceso de dependencia, literalmente estás poniéndole cuidado a todo lo que te hable, a todo lo que estén como en tu nivel de vibración. Y si tú estás desde la necesidad de que te digan porque no tienes una visión propia y no te empoderas en ti mismo, llega cualquier ser. Cuando son negativos son malos y son psicópatas. Yo sí lo he explicado mucho. Y te suben y te suben y te suben y te suben hasta que estés así como bien confiado. Ay, después ¡zas! Te sueltan. Y haces que el guamazo sea tan fuerte o el golpazo emocional y mental, moral sea tan fuerte que tú ya no te quieres volver a acercar al mundo espiritual porque ya das por sentado que esa experiencia va a pasar contigo todo el tiempo y que todas las experiencias son iguales. Pero lo que no se dan cuenta es que muy posiblemente en ningún momento canalizaron con un ser de luz y lo que hicieron fue canalizar con un ser espiritual que lo supo engañar y a los seres espirituales de vibración negativa, por decirlo de alguna forma, les conviene que tú no canalices o no quieras avanzar. Pero bueno, ya les metí terrorismo en un poquito la cuestión de tengan cuidado con cuando quieran canalizar.